Que nos dirija en oración, hermana Ana Cecilia, que Dios me la bendiga. Padre bueno, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por las enseñanzas que recibimos a través de este medio, Señor. Te pido la dirección para el pastor, para que su enseñanza sea de bendición para todos nosotros. Gracias porque podemos aprender de tu palabra todos los días a través de este ministerio, Señor. Bendícelos a cada uno de las personas que enseñan y a las personas que escuchamos. Gracias, dirige esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Bien, muy bien. Hermanos, el milenio. No sé qué tanto todos los que estamos aquí reunidos, pues sabemos del milenio, ¿no? Pero es algo muy importante porque va a colocar tu pensamiento, tu apologética en un prisma por medio del cual tú visualizas las cosas que están pasando y las que han de pasar. Con esto me refiero, por ejemplo, a los personas como los testigos de Jehová. ¿Sabías tú que los testigos de Jehová ya viven en el milenio? Por ello sus lugares de reunión no se llaman iglesias, se llaman salones del reino. ¿Por qué? Porque ellos viven ya el reino milenial. Es por eso que ellos comentaron desde un principio los 144,000, ¿os acordáis? Porque ellos han incorporado todo lo que es la tribulación y la cuestión del milenio a ellos mismos. Para ellos ya Cristo regresó, por ejemplo, regresó en 1914. Entonces, ellos, la gente, no te vas a dar cuenta, en teología, cuando no les coincide sus parámetros de entendimiento bíblico, terminan diciendo, no, es que todo es espiritual. Como los testigos de Jehová, por ejemplo, decían 144,000, pero ese número se les sobrepasó. Entonces hoy, 144,000, ellos dicen que son espirituales. Muchos otros grupos religiosos que dicen vivir ya dentro del reino de Dios y lo han espiritualizado todo. Desde hace ya muchos años hubo un gran teólogo romano católico, que nosotros lo conocemos, que es San Agustín. San Agustín fue una persona muy apreciada y todavía lo es con respecto a la teología y el qué creer en la Iglesia romano-católica. Y él escribió un libro que se llama La ciudad de Dios. Y desde entonces se implantó la teología de que el reino de Dios en la tierra es la Iglesia romano-católica. Por eso tienen pues catedrales y basílicas que significan Dios reinando en la tierra. Y lo han totalmente espiritualizado. Nosotros venimos de una corriente más conservadora que toma las cosas de una manera literal de las escrituras, no espiritualizada. Quiero empezar terminando la lección de la semana pasada, en la que teníamos el hecho de entender esto, ¿qué es el milenio? Y quiero ir terminando con esto. Después del arrebatamiento de la iglesia, después de la tribulación de 7 años, después de la guerra de Armagedón y la resurrección de los santos, Jesús reinará en la tierra 1000 años. El propósito del reino milenial es establecer a Cristo como rey en Jerusalén, de forma física, hermanos, sentado en el trono de David, de acuerdo a Lucas, y cumplir las promesas que Dios
hizo a Israel. Bendecirán a otras naciones, cumpliéndose así el pacto abrahámico. Y no solamente eso, Jerusalén tendrá sus fronteras establecidas y experimentarán el perdón y la relación renovada con Dios, cumpliéndose el pacto davídico. El reino milenial nos dará una idea de lo que hubiera sido la vida si Adán y Eva no hubiesen pecado. Porque a Adán se le dio, pues, gobernar sobre todos los animales, sobre toda la tierra. Pero como bien sabemos, cayó en pecado. Entonces, bajo el liderazgo de Jesús, el mundo todavía estará dividido en naciones. Los judíos serán atraídos a Israel. Finalmente tendrán, eh, perdón, lo que ellos han ganado siempre. Los gentiles se verán en las naciones con Jesús como su rey. Y los discípulos y los mártires de la tribulación guardarán sobre las naciones y vivirán en paz. Eso es lo que pretende establecer, según las escrituras, según las promesas dadas, un reino en el cual exista la paz, un reino donde el mundo vea de que el único capaz de ser justo, de ser cabal, de ser correcto, de infundir corrección, de dar paz, es Jesús. Y lo hará desde Jerusalén. Comienzo del milenio, el reino estará habitado por todos aquellos que siguen a Cristo. Aquellos que han muerto recibirán cuerpos glorificados y sellados contra el pecado. Nosotros mismos, si Cristo vive en tu corazón, pues vendrás con Cristo y estaremos reinando con Cristo juntamente con Él, pero con cuerpos glorificados. Ya no seremos, ya seremos incapaces de pecar, ¿verdad? Y eso se trata de una glorificación. No obstante, pues se sabe que al final del milenio se va a aparecer pues la parte del reino y la presencia de Cristo. Las personas optarán por seguir a Cristo. Lo que sucede es esto, que al milenio entran personas también mortales. Así como personas glorificadas, entran personas mortales. Ellos que han salido de la gran tribulación, humanos mortales capaces de morir, pero salvos, entrarán en el milenio. Pero ellos procrearán, tendrán hijos, se multiplicarán. Y estos hijos, pues algunos van a optar a creer en Jesús y otros no, los cuales al final van a ser engañados por el enemigo y serán al final lanzados primeramente Satanás al lago de fuego y será totalmente destruido esta última revuelta de Satanás. Ahora, lo que quiero empezar a explicar esta noche como el meollo del asunto son las distintas posturas que existen en la iglesia evangélica en general. Primeramente, quiero explicar lo que es amilenianismo. La palabra amilenianismo nos daría un concepto de no creer que no hay milenio, pero no es así. Ellos sí creen en el reino milenial, pero leamos. Este es uno de los muchos puntos de vista del reino milenial, el reino de 1000 años de Cristo durante los últimos tiempos. Los nombres de estas creencias, incluido el premilenialismo y el postmilenialismo, no se refieren a cuándo ocurrirá el milenio, sino cuándo Cristo regresará a la tierra en relación con el reino. Amilenialismo es un nombre poco apropiado
Lingüísticamente, la palabra significa no habrá un reino de 1000 años, milenial. En realidad, quienes atribuyen el milenismo creen que el reino milenial no es literal, es decir, no son 1000 años ni un reinado físico de Cristo. El amilenianismo fue defendido por San Agustín, a que le mencionaba anteriormente, y él se toma como el padre del amilenianismo. Y es la opinión de la Iglesia Romano-Católica, de la Iglesia Ortodoxa y de muchos cristianos protestantes reformados. Por lo general, yo que he vivido en Europa por muchos años, me di cuenta que los seminarios en Europa, bíblicos, entre comillas, llámalo como sea, optan por esta postura amilenial, que es en sí es que Cristo ya está reinando, pero lo hace de manera espiritual en los corazones de cada persona. Y es una postura muy cómoda, pero que deja a un lado muchas otras cosas. El objetivo del reino milenial siempre ha sido establecer el gobierno de Cristo en la tierra, no en los corazones. Y aquí vamos a ver más adelante que hemos de aprender a discernir. Primero, que Dios siempre ha sido rey. Él gobierna los cielos y la tierra por siempre y para siempre. Por otro, si Cristo viene a nuestro corazón, Él es el Rey de Reyes. También, en ese sentido, tenemos al Rey reinando en nosotros. Pero lo que habla el milenio es de una presencia de Cristo física en el mundo, no espiritualmente. Así y solamente así, las profecías de las peticiones de Dios a su pueblo que aún no se han cumplido pueden ser ciertas. Al igual que el postmilenismo y el amilenismo, espiritualizan las profecías sobre el fin de los tiempos. Se niega a tomarlas literalmente. Esto lleva a dos características específicas. ¿A quién se refieren las profecías? Al igual que los postmilenianistas, los amilenianistas creen en la teología del reemplazo o el supersesionismo. Esta teología enseña que las promesas incumplidas que pretenden paz bajo el reinado de Cristo y bendiciones para su pueblo no se aplican a Israel. Creen que la obra de Israel en el plan de Dios ha terminado y que todas las profecías incumplidas han sido transferidas a la iglesia. Esta es una opinión común a pesar de que ninguna interpretación literal de la Biblia lo respalda. Simplemente es como un consenso que se ha tomado. ¿Cómo se cumplirán las promesías? El amilenialismo va incluso más allá que el postmilenialismo, al espiritualizar las profecías, al afirmar que no se cumplirán literalmente. El reino pacífico, el que habla Miqueas 4:2, el león acostado con el cordero de Isaías 11 y las fronteras del pacto abrahámico de Génesis 19 se consideran metáforas junto con el periodo de 1000 años. En cambio, el amilenialismo enseña que el reino milenial se manifiesta ya sea en los corazones de los santos que han muerto y ahora descansan con él. Esta es una visión minoritaria. O en los corazones de todos los que siguen en la tierra, la creencia más común. Este punto de vista y los eruditos que la originaron se basan más
en la filosofía, una filosofía griega que en la verdad bíblica. La visión popular del gnosticismo enseñaba que lo físico está correcto, ha dejado de ser, y que solo lo espiritual era capaz de hacer el bien. Fue un breve deslizamiento sobre luego creer que el Hijo perfecto de Dios no podía gobernar un reino físico, por lo que su reinado debe ser sobre los corazones y las almas inmateriales de la humanidad. El amilenialismo altera la línea de tiempo del fin de los tiempos para que se ajuste a estos dos puntos de vista. El reino de Cristo fue establecido en su resurrección, la primera resurrección. No se refiere a la resurrección física de los santos, como enseña el premilenialismo, sino a una resurrección espiritual, es decir, el punto de vista, el punto de la historia en el que el Espíritu Santo estuvo disponible para habitar en nosotros, los corazones de los creyentes, el reino. Entonces es un reino solo en espíritu y dura hasta la segunda venida de Jesús. La segunda venida coincide con el arrebatamiento de los creyentes, todos serán juzgados y luego la segunda resurrección devolverá los cuerpos físicos y las almas. El estado eterno seguirá inmediatamente. Hermanos, no los quiero confundir. Esto puede ser mucha palabrería, pero bueno, la postura amilenialista te lleva a creer de que el milenio, la tribulación y todo lo que estamos estudiando no tiene sentido, porque no es literal. Es como que usted vaya y corte de su Biblia el libro de Apocalipsis, porque ya no tiene sentido de ser. Que todo lo que dice se cumple hoy día en los corazones de cada creyente. Así que debe de quitar el Apocalipsis de su Biblia. Ya no tiene sentido, según la postura amilenialista, puesto que ya Cristo reina en los corazones. Mucha creencia teológica, pues el amilenialismo nació de una combinación de influencia cultural humana y una renuncia de creer Dios. ¿Qué quiso decir su palabra como una verdad literal? A pesar de las muchas formas en que los eruditos intentan convencernos de lo contrario, Dios no creó lo físico para que fuera malo. Adán y Eva tenían cuerpos físicos en un mundo físico. Dios lo llamó muy bueno, ya en Génesis 1:31. Dios bajó a la tierra como un ser físico. Cuando Jesús resucitó, fue con un cuerpo físico y las profecías que se han cumplido se hicieron de forma literal y física. No hay necesidad de un método diferente de interpretación. El poder de Dios no depende de nuestra capacidad para entender cómo Él lo manifiesta. Dios se ha manifestado de forma literal, se encarnó literalmente, resucitó literalmente físico, y todo lo que Dios nos da en cumplimiento de sus promesas son de forma física. Así que hemos de creer de que esto es así. Ahora, veamos un poco para entender la diferencia de lo que nos presenta el postmilenianismo. Quizás aquí, para ahorrar un poco de tiempo, quiero decir que el provincialismo tiene que ver con lo siguiente. La iglesia eventualmente va a traer al mundo a una perfección. Esto tuvo mucho lugar en las épocas de mucha revolución, en la cual se buscaba el bienestar, iba a llegar
a base del esfuerzo de la iglesia por sí mismo. La revolución industrial, que comenzó poco después, pareció validar el optimismo y el humanismo del postmilenialismo. El principio que defiende la creencia es que Jesús no regresará hasta que se haya establecido el pacto pacífico del reino milenial. Es decir, ellos creen que la iglesia va a lograr que el mundo tenga paz, cosa que a través de los años se ve que es imposible, porque no solamente la iglesia ha dado testimonio de muy buen hacer, pero también ha dado testimonio de muchos malos haceres. Y lo que la iglesia en general contribuye, a pesar de que somos lo que somos, pero contribuye a dividirnos, a tener denominaciones, a ver que una denominación proclama una cosa, proclama la otra, y no hay una verdadera paz. Así que los seguidores del postmilenialismo ya son muy pocos, porque ella misma se ha probado errónea. Es como aquel que vive en un mundo ilusionario, luchando, queriendo creer que hoy día puede traer la paz y muere en sus intentos. Así que este movimiento proviene de una lectura alegórica, o sea, ficticia de la profecía. La alegoría se usa además para interpretar las profecías del fin de los tiempos para referirse a la iglesia y no a Israel. En todo caso, podemos ver que el positivismo es similar al milenialismo en muchos aspectos. Ambos espiritualizan la profecía del fin de los tiempos. Ambos creen que la iglesia ha reemplazado el papel de Israel en el plan de Dios y ambos enseñan que el reinado de Cristo en el reino milenario es puramente espiritual en los corazones de sus seguidores. Su línea de tiempo también es similar en que Cristo regresará solo al final de los días y la resurrección física y los juicios tendrán lugar de inmediato. Pero mientras que el milenismo tiene una visión luego realista de la naturaleza humana caída, el postmilenismo enseña que el reinado de Cristo en los corazones de sus seguidores se desarrollará naturalmente en el mundo en que se caracteriza por un comportamiento bíblico y, y un deseo de seguir a Dios. No todos se salvarán, pero la tierra experimentará una edad dorada de prosperidad espiritual, reflejada en la política, el entrenamiento, la familia y la vida social. Un sueño casi, casi utópico, que no tiene una realidad fundamental, ¿verdad? Eh, veamos, aunque esta edad de oro debe ser impulsada por Cristo, la iglesia es responsable de llevarla a un buen término. Esto puede adoptar varias formas diferentes. El posmedialismo clásico se basa en un testimonio agresivo para garantizar que la mayor parte de la población mundial siga a Cristo. El postmilenialismo liberal más reciente promueve un evangelio social que trabaja para garantizar que se satisfagan todas las necesidades mundanas de todas las personas. Una nueva forma llamada teomanía, también conocida como dominicianismo o reconstruccionismo, lleva una influencia más allá e insiste en que el reino solo puede llegar a existir si cada sistema político está bajo el control de la iglesia. Imaginaos, qué ideología más soñadora. Los domicianistas extremos creen que es responsabilidad de la iglesia asumir los gobiernos del mundo y restablecer la ley del Antiguo Testamento. Ya les digo, esto se pone mejor y mejor, pero la verdad que
Una interpretación literal de la Biblia no hace falsas promesas de que la humanidad pueda salvarse a sí misma. Más bien nos dice constantemente, cuando pendientes somos de Dios para todo lo bueno. La profecía del fin de los tiempos explica continuamente cuán inicuo crecerá el mundo. El mundo va de mal en peor, no va para bien. El tiempo antes de la llegada de Cristo será uno de muchas maldiciones y guerras y no de paz. Se deja claro, pues, que es el poder de Jesús el que traerá su propio reino, no las obras de la iglesia. Si hago pausa es que a veces tengo problema con ir al siguiente slide. Bueno, la postura que nos interesa y es la que yo estoy tomando y es la que les recomiendo, o si no podemos entrar pues en debatirlo si quiere ser amilenialista, postmilenialista o premilenialismo. ¿Qué es? Primero, una breve nota. El premilenialismo no está directamente relacionado con el pretribulacionismo. Las creencias de tribulación se refieren a cuánto tendrá lugar el rapto con respecto a la tribulación. El pretribulacionismo es la creencia de que el rapto ocurrirá antes del comienzo de la tribulación de 7 años. Y existen otras creencias, pues, pero lo importante llegar a ver en todo esto es que el premilenialismo es la creencia de que Jesús vendrá a la tierra, conquistará el mundo y literalmente reinará sobre todas las naciones al comienzo de su reino milenial. El postmilenialismo es la creencia de que la iglesia es responsable de conquistar espiritualmente el mundo y prepararlo para la venida de Jesús al final del milenio. En el milenarismo, una idea sostiene por las iglesias católicas es la creencia de que Jesús no reinará literalmente en la tierra, sino que su reinado es sobre los espíritus de los santos glorificados ahora en el cielo. Su reino es figurativo, rezando los corazones de los salvos de esta manera. Sus creyentes aquí en la tierra. No sé, hermanos, realmente entre más estudio esto, veo una cosa muy interesante que quiero compartirla con ustedes. Si creemos en Dios, tenemos que creer en sus promesas. Y nosotros clamamos que sus promesas son fieles, veraces, cambian, todas se van a llevar a cabo. Decir de que Cristo ha eliminado o Dios ha dejado a un lado total pueblo de Israel es ponerte en una postura en que las promesas dadas a Abraham, dadas a David, dadas a Moisés, han dejado de ser y que no van a ser nunca reales. ¿Dónde quedaría Dios? Solo porque pretendo una postura más espiritual, más simple, de un Dios tal vez más amoroso, de un Dios que también es juez, que va a traer orden y justicia a este mundo, tal como lo prometió. Así que, a pesar de lo que algunos desearían, la Biblia no fue escrita en un lenguaje seco e incoloro. Fue escrito rico en imágenes, sí, metáforas, parábolas, que reflejan las culturas y modismos de los escritores y su audiencia. Debido a esto, nos sentimos tentados a estudiarlo día tras día, año tras año, para intentar discernir todos sus gloriosos niveles de significado. Aprendemos más en medida que estudiamos en abundancia de imágenes y metáforas y todo lo demás. Alienta a nosotros a entender lo que la Biblia dice. Hay dos problemas importantes con este método. Primero es que el texto
fue escrito literalmente, debe interpretarse literalmente y no se encontrará la interpretación correcta. La segunda es que si un libro de la verdad puede tener diferentes interpretaciones, descubriríamos temas ocultos en los pasajes que leímos por primera vez hace 2 años y no nos detenemos maravillados de una nueva visión de un versículo familiar. Sin embargo, está para diferentes personas. No se puede discernir que sea verdad en absoluto. La forma correcta de interpretar las escrituras es literalmente. Tened mucho cuidado con las alegorías, con las metáforas, porque eso conlleve a mala interpretación de las escrituras. Hay que saber respetar las escrituras y darle su significado literal, porque si nos salimos de las escrituras, vamos a ver ahondado en una forma de interpretación que te va a llevar en tu forma de pensar bíblicamente a muchos problemas. Las escrituras se comparan con otros pasajes de la Biblia, bajo el supuesto de que todas las escrituras son inspiradas y por tanto deben estar de acuerdo. La correlación entre entre la palabra de Dios debe de ser vital para todo lo que hacemos, porque si no, nos vemos en un gran problema. Imagínate que cada teólogo pareciera con una interpretación diferente, porque según él, el pasaje significa esto, este pasaje significa otro, dándole una interpretación, pues, metafórica de las cosas. Entonces, en realidad tiene todos los pactos que Dios hizo con Israel, que aún no se han cumplido, pacto personal abrahámico, se ha cumplido. Abraham llegó a la tierra prometida, tuvo muchos descendientes físicos y es parte de muchas naciones. Sin embargo, varios cientos años después, Dios añadió algo a su promesa, el pacto palestino, que estableció los límites de la tierra que pertenecerían a Israel. Israel nunca ha gobernado sobre todas estas fronteras específicas. Tampoco han sido nunca una nación independiente que obedezca a Dios. El pacto davídico de que un heredero de David gobernará Israel por rey para siempre, tampoco se ha cumplido. Los teólogos coinciden en que este será Jesús que completará con todas las cosas que todavía están por llegar, ¿verdad, hermanos? Por eso es que es muy importante sacar a relucir, pues, lo que Dios quiere para nosotros y no lo que nosotros queremos para con nosotros mismos. Entonces, el premilenialismo sostiene que si toda la Biblia es la palabra inspirada de Dios, debe ser tratada como tal, no debe estar sujeta a interpretación espiritual. Si las palabras dadas son claras, es mucho mejor para nosotros admitir que no entendemos todo lo que está escrito en las escrituras que tratar de forzar una interpretación que no es verdadera. Así que con eso terminaríamos lo de la lección, pasada, y nos tocaría ahora comenzar con la lección de hoy, ¿verdad? Que es el texto que les hicimos llegar esta semana. Y aquí pues podemos encontrar que el reino milenial, el concepto del reino milenial. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Quedó claro lo que es amilenialismo, postmilenialismo y premilenialismo? Por favor, pregunten. Hermano, hay un mensaje hay una pregunta aquí.
en el chat de mensajes del hermano Fabián. Sí, Y bueno, la primera pues habla algo sobre no es, sé qué fue eso, hermano. sí, no, el hermano ahí que se le abrió el micrófono y sonó ese ruido. De la pregunta dice así, hermano. Pastor, buenas noches. ¿Qué piensa usted acerca de la cremación? ¿Se debe hacer o no? Nos corresponde como creyentes. Bueno, esa es una. Y ahí continúa, dice, el cuerpo que está muerto e incinerado vuelve al aliento de vida y a su origen natural, luego de haber muerto en la tierra y hemos sido creyentes. Es decir, Dios reconstruye un nuevo cuerpo después de la segunda venida. No sé si me... La segunda pregunta, sí, todos seremos glorificados. Todos volvemos a tener un cuerpo físico glorificado, tal como el cuerpo de Cristo en su resurrección. Era un cuerpo físico diferente al mortal, un cuerpo pues real, no importa el tipo de muerte que usted tenga, si es quemado, si es ahogado, si es espumado, qué sé yo, cualquier cosa, destruido, porque ha habido tantos tipos de muerte, explosiones, incendios, diluvios, de todo tipo de accidentes, gente que queda calcinada, gente que queda toda destrozada, muere. No importa, Dios lo va a resucitar, va a reconstruir todo el cuerpo molecular de una persona y le va a dar un nuevo cuerpo. Más adelante lo veremos cuando estemos estudiando acerca del cielo, capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, en que, según la creencia mayoritaria, todos tendremos un cuerpo adulto. Nadie será viejo ni nadie será niño. Todos seremos adultos de la misma edad que Cristo resucitó, de la misma edad de Cristo resucitado. Tendremos todos, no importa el tipo de muerte. Si usted cree en la cremación o no lo cree, si es cremado o no es cremado, no importa, Dios lo va a restablecer. Y es lo que estamos estudiando. Muy bien, Robert, ¿algo más? Es lo único que tengo por acá en el Zoom. No sé si alguien pues quiere hacer alguna verbalmente. ¿Alguien quiere hacerlo? Abra su micrófono, puede hacerlo. Si ha entendido, por favor, esto es muy importante, porque aquí en el continente americano se cree muy bien acerca del premilenialismo. En Europa y dentro de la Iglesia Romano-Católica, pues son amilenianistas. Y los postmilenialistas ya son muy pocos, sí. Iglesias que todavía creen que la Iglesia va a traer la paz sobre todo el mundo. Muy bien, entonces estamos bien, pues seguimos adelante. El reino milenial, concepto del reino de Dios. Las escrituras, la expresión reino de Dios en general, se refiere a la esfera del gobierno de Dios en el universo, puesto que Dios ha sido siempre soberano y omnipotente. Hay un sentido en que el reino de Dios es eterno. Nabucodonosor, rey de Babilonia, que fuera humillado por Dios, dio testimonio de eso. Dijo, bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? Dios es Dios. El concepto aquí es que Él gobierna y está en poder de todo desde siempre y para siempre. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Sin embargo, el gobierno universal de Dios fue desafiado en la eternidad pasada por Satanás y los seres
angélicos que se unieron a él, su rebelión contra Dios, y que Dios demostró su soberanía buscando a los rebeldes. La entrada del pecado en el mundo introdujo el programa divino para demostrar la soberanía de Dios en la historia humana. Este comprende el concepto de un reino teocrático, que es un reino en que Dios es el gobernador supremo, aun cuando obrando por medio de las personas. Cuando aún fue creado, se le dio dominio sobre toda la tierra. Sin embargo, en desobediencia a Dios, Adán y Eva comieron del fruto prohibido. En su caída en pecado, Adán perdió el derecho de gobierno y de ahí en adelante la soberanía de Dios que había sido entregada al hombre fue delegada a ciertas personas escogidas a quienes Dios entregó el gobierno. Consecuentemente, se han permitido que algunos hombres reinen a través de la historia. Por ejemplo, Daniel le recordó a Belsasar de referirse al hecho de que Dios había castigado a Nabucodonosor hasta que renunció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y pone sobre él el que él le place. Dios quita y pone gobernantes y él lo hace según la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento, una demostración importante del gobierno teocrático fue el reino de Israel sobre los reyes de Saúl, David y Salomón. Los gobernadores gentiles también pudieron tener una esfera de gobierno político en el propósito soberano de Dios. Este concepto general de gobierno, con permisión y dirección divina, es mencionado en Romanos 13, donde Pablo dice: someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y la que hoy por Dios han sido establecidas. En ese sentido, Dios sigue teniendo control de lo que sucede, a pesar de que el mundo, el cosmos de este mundo, la influencia está guiada por Satanás. Dios todavía está sobre el trono gobernando. La soberanía de Dios pues manifiesta en los distintos poderes políticos que existen hoy día, porque el reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En el Evangelio de Mateo se hace una distinción entre el uso de las expresiones reino de Dios y reino de los cielos. Muchas interpretaciones. En pocas palabras, hermanos, lo que les puedo compartir es que el reino de Dios siempre ha sido, pero asimismo, como siempre ha sido de los cielos, Él ha prometido su reino sobre la tierra. Y de eso es lo que estamos tratando nosotros en esta clase. En entender, en creer de que lo que Cristo, lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento va a ser real un día después de todo lo que está viviendo la iglesia de Jesucristo. Porque dice este versículo: de cierto les digo, que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay un reino de Dios que debe ser habitado por todos aquellos que creen en Jesucristo. La mayoría de los expositores prefieren el punto de vista de que no hay una diferencia esencial entre los dos reinos. No obstante, hay una distinción más importante que radica en el contraste entre el reino en la era actual y el reino en el milenio. El reino en la era actual es un misterio. Esto es, sus características principales son revelaciones que no fueron dadas en el Antiguo Testamento. Pero el reino, en su forma milenial, será cumplido después de la segunda venida de Cristo y no es un misterio. Es lo que se ha estado proclamando por todo el Antiguo Testamento. Es lo que los judíos
querían cuando Jesucristo vino. Quería que Jesucristo viniese, derrocara el gobierno romano y estableciera su reino desde Jerusalén. Por eso los judíos no lo recibieron y lo rechazaron, porque ellos esperan otro tipo de Mesías, el Mesías conquistador que viene en su segunda venida. Esto también comprende la distinción entre el reino invisible, gobierno de Dios en los corazones de los creyentes en la era presente, y el reino visible y glorioso de Dios que todos veremos en la tierra después de la segunda venida. Por un lado, tenemos a Cristo en nuestro corazón y tenemos que estar altamente agradecidos de que formamos parte de la familia de Dios y en consecuencia de su gran reino, pero que también existe el hecho de un reino terrenal, el cual vamos a también un día parte de él. Hermano, Esto pues, dígame. perdón, disculpe, qué pena. Hermano, es que parece que como que lo que está saliendo en la pantalla no es lo que está leyendo. Ahí me están poniendo unos mensajes, entonces era para ver qué es el asunto. Pues vamos a tratar de recuperar entonces la visualidad con este siguiente tema. Ven todos el punto 2 del reino milenial, características principales del gobierno del milenio. ¿Lo estás viendo tú, Roberto? Perdón, aquí, sí, aquí lo que está en la pantalla dice, pero los teólogos no se ponen de acuerdo sobre lo que significa Jesús No, reinará. ahora mismo lo que tengo en mi pantalla es punto 2, el reino milenial, características principales No, del hermano, gobierno. no, hermano, Pues, es otra diapositiva la que tiene. Sería que toque los cuadritos ahí, sí, se quedó otra ahí. ay, hombre, pues aquí. Y a mí lo que me aparece aquí es, pero los teólogos no se ponen de acuerdo. No sé si a los hermanos también les pasa lo mismo, ven lo mismo que yo. Hermano Samuel, ¿me escucha? Sí, veo lo mismo que el hermano Sí, Roberto también estamos Méndez. bien. Yo también estoy viendo lo Aquí mismo. la solución sería, hermano Roberto, que usted quite la compartir pantalla y de ahí vuelva otra vez para ver si se puede recuperar de donde se quedó. Ok, pongo otra vez. ¿Y ahora qué tal? Listo. Ahí sí estamos listos, hermano. Ahora sí, excelente, excelente. Vale, muy bien. Gracias. Bueno, pues pueden seguir desde aquí en adelante. Esto es lo que quiero ahondar en esta clase, en esta noche. En contraste al punto de vista milenial, considera el reino de Dios no meramente como un reino espiritual en los corazones de los hombres. Muchos pasajes apoyan la conclusión de que el reino es un reino literal sobre la tierra, en el cual Cristo será realmente el gobernador político, supremo y líder espiritual y objeto de culto. Cristo será el gobernador político y el gobernador espiritual desde Jerusalén. Eso no tiene nada que ver con que Cristo es Rey de nuestros corazones y que vive en nuestros corazones. La Biblia habla, proclama desde el Antiguo Testamento un reino físico, literal, de Cristo sobre la tierra. Es como que les decía, es lo que el pueblo judío anhela y vive y quiere que Cristo venga. El Mesías, pues, Cristo significa Mesías en griego, Mesías en hebreo. Que el Mesías venga como conquistador y establezca su reino físico sobre la tierra. En el Salmo 2, donde se anuncia la rebelión de la nación contra Israel, se le da la siguiente orden al Hijo de Dios. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto no es un gobierno espiritual, sino un gobierno político, real,
como se ve en el versículo siguiente. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Hablando del Salmo 2. Evidentemente, esto no puede referirse a la iglesia o a un reinado espiritual en el cielo, sino más bien representa a un monarca absoluto que habitará los inicios y los pondrá bajo sujeción a los inicuos y los pondrá bajo sujeción. Otro pasaje importante que enfatiza el carácter renal del reino es Isaías 11, donde Jesús, como descendiente de David, es presentado como el que trae justo juicio sobre la tierra, castigará a los impíos, buscará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los manos de la tierra, con los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la espada de su boca, con el espíritu de sus labios, gritará al impío. En este pasaje se menciona frecuentemente la tierra y se describen los tratos de Dios con las naciones a fin de recoger a Israel de entre todas las naciones. Una cantidad casi innumerable de otros versículos afirman o implican que el reino será sobre la tierra. Ahí les dejo todos esos versículos en Isaías, Jeremías, Daniel y Zacarías. La descripción de estos pasajes del reinado de Cristo sobre la tierra en el reino milenial evidentemente no describe la edad presente ni describe el cielo. Cualquier cumplimiento razonable requeriría de un reino literal sobre la tierra y a continuación la segunda venida de Cristo. Así pues, quiero terminar con estos 3 puntos del alcance del reino milenial. Como lo dejan ver los pasajes que hablan acerca del reino futuro, hay por lo menos 3 aspectos importantes de este reino futuro. Primero, el gobierno de Cristo sobre la tierra, más allá de los límites de cualquier otro reino terrenal anterior y del reino de David mismo. Al establecer el gobierno mundial, Dios cumple su propósito de que el hombre debía gobernar sobre la tierra. Aunque Adán fue descalificado, Cristo, como el segundo Adán, puede cumplir esta meta como se menciona en el Salmo 2 y 2 Daniel 7:14. El Hijo del Hombre le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El mismo pensamiento menciona en Daniel 2 la universalidad del gobierno de Cristo sobre la tierra. Bien se menciona en el Salmo 72. Dominará de mar a mar y desde río hasta los confines de la tierra. Miqueas 4 dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Zacarías dice: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones. Su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Hablamos de cómo Dios va a gobernar durante su reino milenial. Así que desde Jerusalén, el gobierno de Cristo también tendrá de autoridad y de poder absoluto. Dice el Salmo: de su boca sale una espada aguda para herir con ellos a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Todos los que se oponen serán castigados. Un gobierno tan absoluto no es la característica
el gobierno de Cristo sobre su iglesia o sobre el mundo hoy en día. Solo podría cumplirse si Cristo tiene un reinado literal sobre la tierra después de su segunda venida. Para terminar este tercer punto, el gobierno de Cristo en el milenio será de justicia y paz. Esto se desprende de pasajes clásicos de Isaías y del Salmo 32. Estas características son usuales del reino, solo son posibles gracias a los juicios introductorios de Israel y a los gentiles, por el hecho de que Satanás está encadenado y ha sido dejado fuera de acción. La única fuente de mal en el mundo será la naturaleza pecaminosa de los hombres, que están todavía en su carne humana, la separación del trigo y de la cizaña, la separación de los peces buenos y los malos. Son preparativos necesarios para el reinado de Cristo. El milenio comenzará con todos los adultos convertidos como verdaderos creyentes en Cristo. Los hijos que nazcan durante el milenio serán sujetos al reinado de Cristo y serán castigados hasta el punto de la muerte física si se rebelan contra su rey. El pecado abierto será castigado y nadie podrá rebelarse contra el rey en el reino milenial. Pues ahí lo vamos a dejar esta noche, hermanos. Seguiremos la siguiente semana. No obstante, ahora mismo quiero dar paso a preguntas, hermanos, y a cuestiones que no hayan quedado claras o algún testimonio, algo que quiera compartir. Sí, hermano, hay una Adelante. pregunta acá. Hay una pregunta del hermano Fabián. Dice lo siguiente. Quería preguntar, ¿el reino de Israel es lo primero que van a ser salvos después de la segunda venida? No sé, Veamos si lo ponemos en contexto. la vuelvo a repetir. Dice así, hermano, que quería preguntar que si el reino de Israel es lo primero que va a ser salvo después de la segunda venida. No lo plantearía de esa manera. Lo primero que sucede es el arrebatamiento. Todos los cristianos son sacados y llevados al cielo. De ahí surge de que muchos que han quedado se convierten. De ahí surge que Dios va a levantar a 144,000 judíos, juntamente con los 2 testigos, que van a evangelizar de una manera como nunca se ha visto. Y el evangelio del reino será testificado por todos lados como nunca jamás. O sea que creyentes después del arrebatamiento serán muchísimos, tanto de Israel como de todas las naciones del mundo. No hay distinción. Luego, después de que Cristo venga, nosotros, todos los santos que hemos vivido en la historia, entraremos al milenio, donde reinaremos juntamente con Cristo. Allí habrá judíos y habrá gentiles de todas las naciones, ¿verdad? Así que no es que Israel vaya a ser salva primero, no. Dios vuelve y cumple sus pactos dados a Israel para cumplirlos desde la nación de Israel, porque fueron promesas dadas por Dios a Israel, pero que ahora ya no solamente es Israel, somos todos nosotros, todas las naciones del mundo, gobernando juntamente con Cristo. Espero haya respondido a su pregunta, hermano. ¿Verdad? Muy bien, ¿alguien más? ¿Qué más Nelly, tienes, Robert? sí, Nelly, ¿qué pregunta? Dice, ¿la nueva Jerusalén será como una tierra nueva donde habitaremos los que hayamos muerto y resucitado, glorificados junto con los que se conviertan? Sí, tenemos que distinguir 2 aspectos. Jerusalén. Cristo
va a reinar desde Jerusalén, pero no es la nueva Jerusalén que se habla del nuevo al final de Apocalipsis. La nueva Jerusalén que desciende del cielo, la vamos a ver más adelante, que es la que quizás la hermana está haciendo referencia, pero que esa nueva Jerusalén es totalmente nueva, porque flotará sobre la tierra. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Es un tema muy importante, pero que Jerusalén significa la ciudad de paz y solo Cristo puede traer paz y cosas gloriosas. Cuando Cristo venga en su segunda venida y establezca su reino, Él va a restaurar Jerusalén, porque Jerusalén durante la tribulación va a quedar destruida, quedar desolada. Entonces Cristo reconstruye Jerusalén, el templo, todos su lugar geográfico, pero que todavía no es esa la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén aparece después del reino milenial, cuando Dios quema todo y crea cielos nuevos y tierra nueva. Va a estar muy importante en las siguientes clases. Espero que no se las pierdan. Muy bien. Espero que haya contestado su pregunta, Nelly. Si no, Hay, pues sí, hay dime. otra pregunta, hermano. De hermano Juanito dice, se dice que habrán dos tipos de personas en el milenio, los que están con cuerpos glorificados y los que están con cuerpos mortales. Estos, ¿en qué momento morirán? Si dice la palabra de Dios que es necesario que el hombre muera una sola vez. Es la pregunta. Morirán una sola vez, porque los mortales son los que no han muerto durante la tribulación y entran al milenio como tal. Han sobrevivido a la tribulación, tienen cuerpos mortales, pero han creído en Jesucristo y entran al milenio. Se dice que durante esa época, pues, los años la gente va a durar más por la perfección que va a establecer Cristo sobre el estado vegetal y el estado animal. Y toda la fauna y la flora va a ser restaurada por Jesús para poder él mediar de una forma pacífica y justa. Los animales podemos tenerlos como mascotas, cualquiera que sea. Podemos comer de las vegetales de una manera abundante, muy florecedora, lo que dará al hombre mayor años de vida. Pero todos estos mortales en su momento morirán, pero morirán por primera vez y morirán y de estos mortales también nacerán hijos, que algunos optarán creer en Jesús y otros no, pero se les juzgará con vara de hierro, en lo que promete Jesús. Muy bien, más cosas. Don Robert. Por acá, bueno, no tengo ninguna otra pregunta, hermanos. Okay. Vamos a ver, lo pareciera que, vamos a ver. No, perfecto. Sí, sería lo único. No sé si alguien tiene algo para que Con abra su micrófono. testimonio, algo que añadir, algo que compartir. Si no, pues espero que todo esté siendo bien claro, que son conceptos un poco profundos, de un nivel un poco avanzado, pero espero que los estemos entendiendo y que los tomemos con una postura madura y que empecemos a tener convicciones propias de la teología. Muy bien, hermanos. Marcos Conde, hermano, acaba de levantar la manita. Abre el micrófono, Marcos, ¿qué dice? Sí, buenas noches, pastor. Yo en una ocasión
fui invitado a un seminario en donde decía que los testigos de Jehová eran los únicos 144.000 que iban a entrar al reino de los cielos. Pero luego, o sea, eso dicen ellos, ¿no? Sí, Pero, y que son ellos mismos, y que son ellos los únicos. sí, Aparte, yo en este seminario, porque yo estuve un tiempo, pues me decían que van a entrar los 144.000 más los vestidos de blanco y los testigos, pero que iban a la Nueva Jerusalén. sí. Íbamos a estar en la Nueva Jerusalén, pero la Nueva Jerusalén estaba en Japón, la China, algo así, me estaba diciendo, pues yo entonces le digo, pues, y que tenía que viajar para allá. Incluso a mí me estaban exigiendo porque yo dejé mi país, que yo dejé mi iglesia, los niños que tenemos en la iglesia, los jóvenes y todo. Entonces, pues yo le dije, bueno, y entonces, si Dios, que es omnisciente, omnipresente, entonces, ¿a dónde queda? ¿Sí? Entonces, me di cuenta, pues, que el seminario era de uno de los, ¿cómo llamaban? De los sectarios, unitarios, algo se llama esa Sí, religión, sí, unitarios, que ellos decían yes. porque tenía que estar, nosotros teníamos que viajar allá y que allá es la única parte donde estaba la salvación, ¿sí? Fíjate, Y de acuerdo pues a lo que usted nos está poniendo aquí, pues yo tendría que estudiarlo bien porque está profundo, es bastante profundo y hay que estudiarlo porque si no, no tenemos preguntas. Y esa es mi claro, opinión. hay que saberlo entender, hay que tener una línea de tiempo muy apropiada, una línea de tiempo apropiada. Como te digo, los testigos de Jehová pues ya viven en su reino, tienen sus salones del reino, tienen sus propias interpretaciones y claro, el segundo punto para ellos es ir a vivir en la Nueva Jerusalén, por los siglos de los siglos. Pero bueno, una lástima. Samuel, dime, Samuel. Y ahí, hermano, para aclarar un poquito, como dice el hermano Marquito, y usted también lo ha mencionado, son estudios bastante profundos y creo que si no estoy mal, en el Apocalipsis creo que se mencionan tres grupos, ¿no? El primer grupo creo que son el Apocalipsis 4, que es la primer multitud, que es la iglesia del arrebatamiento, si no estoy mal. Después se mencionan en el 7 los 144.000 más los dos testigos que se mencionan más adelante. Ese sería el segundo grupo, a mi manera de ver. Y el tercer grupo, que está igual en Apocalipsis 7, Juan ve otra multitud. Y ahí la respuesta son los que salieron de la gran tribulación. Y creo que son al menos los que podríamos considerar entre los tres grupos, de llamarlo así, creo que salvos, ¿no? ¿Sería correcto? Eh, Tres grupos de salvos. Ah, yo más lo vería como tres grupos de personas que están siendo salvos, pero que han sido salvos. Eh, no sé de ponerle una distinción de grupos diferentes de salvos. Realmente la salvación siempre es una en Cristo Jesús por fe, a través de su gracia. Y lo que pasa es que, claro, en el Apocalipsis ocurren cosas extraordinarias. La multitud que tú mencionabas en el capítulo 4, pues somos todos nosotros que hemos sido alzados al cielo en el arrebatamiento. La multitud, los 144.000 y los dos testigos, conlleva con ellos mismos a miles y miles de personas por todo el mundo que van a conocer de Jesús, a pesar de que muchos otros van a obedecer la bestia. Claro, ahí se mezcla pues la multitud que entra, los mártires, van a ser muchos, porque creer en Cristo pues va a significar la muerte por no seguir los pasos de la bestia.
Así que hay que poner siempre el énfasis en que la salvación siempre es por fe para todos. Que nosotros hoy día, a través de la gracia de Cristo Jesús, pues no nos cuesta muerte, por lo menos a la mayoría. En algunos lugares, en algunos países, les cuesta la muerte ser cristianos, pero que por lo general estamos bien. Durante la tribulación les costará la vida. Será muy, muy difícil ser cristiano. Pero ahí está. El poder de Dios es capaz de darte convicción de vida eterna y seguir adelante. Gracias, Samuel, por compartir eso. Dos Hay cosas. otra preguntita, hermano, aquí de Juanita. Dice, no sé si es correcto decir, porque a veces uno lo dice, cuando una persona muere, dicen, partió a la presencia del Señor, basándose en que declararemos las cosas que no son como si fuesen. O sea, fui a una prédica y que escuché, fue una prédica que escuché y me quedé con la duda. ¿Cuál es la duda tú? No, que hay personas que cuando mueren dicen, partió a la presencia del Señor, basándose en que declaramos las cosas que no son como si fuesen. O sea, por feo, me imagino. Es que en las escrituras hay pues referencias cuando dice que pues muertos en Cristo, resucitados a una nueva vida, durante y que vamos a la presencia de Dios. Y, y efectivamente, nuestro espíritu va a vivir en la presencia de Dios. Nuestro cuerpo físico, la casa que está sobre nosotros, es la que se desintegra, sea como sea, y es la que va a ser resucitada o rehecha de nuevo y se va a unir de nuevo a su alma y su espíritu. Es decir, cuando una persona muere, el cascarón queda en la tierra, pero el espíritu va a la presencia de Dios, ¿verdad? Y está pues en espera de ese día glorioso en que Cristo regrese por su iglesia. Por eso dice, por eso Tesalonicenses dice que todos aquellos que murieron en Cristo serán transformados. La palabra transformado significa metamorfosis, un cambio completo de naturaleza. Y luego dice, y luego nosotros, lo que hemos quedado, seremos alzados juntamente con ellos en el cielo. O sea, que hay que saber entender que sí es cierto. Usted muere con Cristo, su espíritu, su alma va a la presencia de Dios, si es que está en Cristo. Si no está en Cristo, no va a la presencia de Dios. Va a Hades, a un lugar de espera para juicio del gran trono blanco. O sea que existen siempre dos lugares. Para los creyentes, el espíritu y el alma va a estar con Jesús. Su cuerpo queda aquí, esperando un día de redención. Los que no están en Cristo, todos aquellos que no creen en Cristo, mueren ya para juicio eterno y son enviados al Hades en espera del juicio eterno y luego ser enviados al lago de fuego por completo. Espero que haya contestado su pregunta. Más cosas, Robert. No, estamos bien así, hermano. Ya sería, creo Vale, que la última pregunta, hermano. Y no sé si gusta, finalizamos con esto. Con Roxana, claro que sí. Sí, perfecto. Hermana Roxana, ¿me escucha? Sí, hermano. Que Dios me la Acá. bendiga, hermana. La hermana Roxana de Argentina. Hola, buenas Si noches. nos puedes pedir en oración, hermana, te agradecería. Sí. Gracias, Padre eterno, bendito Dios, Señor Jesús, por este tiempo, Señor, que tú has preparado, Padre mío, para escuchar y escudriñar, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor, que nos dio nuestro pastor
Roberto, Señor, bendice su vida, Padre eterno, y a cada uno de los hermanos que se conectaron por este medio, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque tu reino, Señor, es justicia, es paz y gozo, Señor Jesús. Creemos en tus promesas, Señor. Tu palabra es fiel y verdadera y se cumple. Todas tus promesas, Señor, se cumplen en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre bendito, por este momento, Señor, y que haya más enseñanza, Señor, para poder seguir creciendo espiritualmente, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es vida, Señor. Y así, Padre, nos despedimos, Señor, de este momento, pero no de tu presencia, Señor. Y tú nos guardas en todo momento, Señor, y nos bendices con un bendecido descanso y un bendecido despertar. Y dejamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús, amén, amén. 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 Amén, amén. Mucho amor para todos y hasta